estudiante estrella? Creo que las estoy haciendo. ¿Cómo dices? Creo que estoy haciendo trampa. Oh, ¡has soltado el volante! Tengo una antena bajo el sombrero. Hay un sujeto que me trampas. Hago trampas, hago trampas. Soy Elín Mendoza Favela, estudio en la Universidad Internacional del Estado de Puebla, Chilchotla. Curso el primer cuatrimestre en la Ingeniería en Desarrollo Sustentable con orientación en Veterinaria y Zootecnia, a cargo del docente Eduardo Reyes Montiel. En mi video exposición, las matemáticas y la importancia de estas. La importancia de las matemáticas sobre la carrera y sobre la medicina zootecnia en veterinaria es importante, ya que es muy avanzado los problemas analíticos y sobre todo no simplemente es para la dosificación, más que nada se puede optimizar y se pueden minar datos de gran importancia ya con ellas. No existe carrera que no se utilice las matemáticas. ¿Por qué? Porque son indispensables para cualquier conteo, serie, datos y cotización de estos, ¿no? Como ya lo había comentado, se puede utilizar para la dosificación, para la evitación de casos que tú te puedas sobrepasar o dosificar de mayor cantidad en estos, ya que manejamos luego muy exactas las dosis. La relación que existe con esta es sobre muchos campos, ya que no simplemente se enfoca en uno, que es contar o dosificar, siempre es en variedad. ¿Por qué? Porque pues es un gran campo en el que se utiliza. Como objetivos hay muchos, o sea, son visuales, educativos, concentrándose en muchos, ya que en estos benefician muchos aspectos, ya que pues se englobas bastantemente en esta carrera: la dosificación, el algebraico, la variedad, el métrico, el silométrico, ya que manejamos igual medidas de peso, área, volumen para el manejo de estas. Definición del análisis matemático. El análisis matemático se empieza a desarrollar a partir de la formulación rigurosa del cálculo infinitesimal y estudia conceptos como la continuidad y la integración y la diferencia de funciones en diversos espacios, y todo sustentado en conceptos de límite. Este concepto básico es una herramienta fundamental, ya que pues muchas veces analizamos o razonamos y necesitamos más que herramienta, método. ¿Por qué? Porque tiene Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades está separado y se conforma por unidad de medida, unidades del sistema inglés y unidades de longitud. El Sistema Internacional de Medidas recibe el nombre de unidad o medida o patrón, toda magnitud, valor conocido, perfectamente definido. Unidades derivadas del Sistema Internacional de Medidas. ¿Cuáles son las 7 unidades de medidas del Sistema Internacional? El Sistema Internacional de Medidas son fundamentales
fundamentales y básicas para la unión y edición de estas. ¿Para qué? Igual se enuncian el sistema inglés con 7 magnitudes básicas, las cuales son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica y cantidad, sustancia e intensidad luminosa. Como los que se muestran en pantalla: el metro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el mol, como es igual derivado a la longitud, la masa, el tiempo, intensidad de corriente eléctrica y como es con su abreviatura. Con su abreviatura. El sistema de unidad se complementa por el patrón o toda magnitud conocida, como la cual es la longitud, la masa, el tiempo, la corriente, la temperatura, la intensidad, como lo es el metro, el kilómetro, el kilogramo, el segundo, el ampere, el kelvin, el candela, el mol. Como estos son ya conocidos mundialmente por su unidad y su simbología. Sistema inglés. El sistema inglés está conformado por 7 unidades, en el cual es utilizado comúnmente en Estados Unidos de América, Reinos Unidos y manejado en otros países europeos. Es menos conocido por sus unidades y por su simbología, ya que es un sistema antiguo y fabricado por los romanos y los griegos. La unidad es la yarda, la pulgada, la milla, el pound, el pie cúbico, el pie, expresión, potencia, trabajo o energía, aceleración, velocidad, fuerza, longitud y más longitud, como los que se muestran en pantalla. Medidas de longitud, área, volumen y capacidad. Como se muestran en pantalla, la unidad principal para medir longitudes es el metro. No obstante, existen otras unidades, como la superficie, como es el metro cuadrado, el metro cúbico, la masa, el kilogramo, la capacidad, el litro, el tiempo, el segundo. Y como se muestra es su simbología o su abreviatura comúnmente utilizada en operaciones o vaya en datos. Medidas de áreas. La área puede ser cuadrada, como es el kilómetro cuadrado, el octómetro cuadrado, el decámetro cuadrado, el metro cuadrado, el kilómetro cuadrado, el decímetro cuadrado, y como otros que se muestran en pantalla. Los volúmenes son litros, mililitros, decilitros, mililitros y 0.1 mililitros. Son utilizados comúnmente para las capacidades que se manejan en esta carrera. Medidas de capacidad: el kilolitro, el hectolitro, el decalitro, el litro. Como se muestran en pantalla, son los cuales se utilizan para medir capacidad, como igual son múltiplos y submúltiplos. Medida de masas: el kilogramo, el hectogramo, decagramo, el gramo, el decigramo, el centigramo y el miligramo. Como los que se muestran en pantalla son sus múltiplos y sus derivadas. La notación científica. Más que nada, la notación científica se reconoce para reducir el tamaño de una cantidad exorbitante o exagerada, más que nada
Porque para el manejamiento de esta es probablemente que encontremos números exorbitantemente largos o en su presentación sean demasiadamente no pronunciables. ¿Por qué? Porque pueden llegar a los billonésimos, a los centésimos, a las millonésimas o a las centésimas o a las milésimas. ¿Por qué? La cantidad de números es infinita y se maneja de esta manera para poder el hallar una manera de nombrarlos. La regla de tres simple es aquella que es en las matemáticas se consiste en resolver problemas de proporcionalidad en tres valores conocidos y una incógnita. En ella se establece una relación de linealidad y probabilidad entre los valores, el cual se utiliza para mejoramiento y el rápido uso de datos. Como se muestra en pantalla, son los datos que primeramente se pueden primero sacar, se conforman por ellos, se resuelve a base de una multiplicación, división y se obtiene un resultado de aquel sea la incógnita. Los porcentajes y fracciones son muy conocidas ya que siempre utilizamos de ellas cada día, como es el medio, el kilo o 3 octavos, 1 octavo, medidas que comúnmente conocemos. Como se muestra en pantalla, el equilibrio y el porcentaje son muy conocidos. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar cierta similitud o incluso puedes familiarizarlos. Se puede utilizar en decimales, en enteros, medios, cuartos, octavos. Incluso se puede dividir un 100 en diferentes partes. Esto nos puede ayudar a identificar muchos conceptos. Todo es como el manejo de mitades, cuartos y octavos. Como se muestra, simple y sencillamente se puede encontrar una similitud o unos igualitativos que pueden justificar. El plano cartesiano es utilizado comúnmente para señalar coordenadas y gráficas. La relación matemática o movimiento o posición en física característica por tener como referencias ejes ortogonales entre sí que concurren en el punto de origen. Igual conllevamos trayectoria y manejamos en él la vista del inicio y cómo se va desarrollando este. Por ejemplo, el plano cartesiano es un diagrama en el que usamos ubicar puntos basándonos en sus coordenadas respectivamente en cada eje, tal y como es en un GPS en el globo terráqueo. De allí es posible representarlo y ubicarlo, como dónde se encuentra, cómo lo podemos ubicar fácilmente, su trayectoria o cómo se ha manejado de un punto a otro. En conclusión, la matemática aplicada en medicina es la fuente principal de los modelos avanzados de analítica, pero a la vez permite optimizar la minería de datos, los métodos de visualización, la algoritización y posteriormente los razonadores alojados en plataformas de salud. Con esto concluyo mi video exposición en el cual expongo cuáles son las importancias de la matemática aplicada sobre la veterinaria, el análisis matemático y el plano cartesiano. Para esto agradezco su atención y concluyo.